Bueno, entonces les decía que la, la escala de Richter, ¿no es cierto? De alguna manera, es decir, podemos construir un abordaje cuantitativo, ¿no? Una metodología cuantitativa para objetivar un valor, ¿m?, del terremoto y entonces construir una escala semilogarítmica, que es lo que ven ahí en pantalla, ¿sí? Obviamente esto no es una clase de geografía física, pero lo interesante acá es ver entonces que se construye, ¿no es cierto?, a través de el tipo de registro que yo tengo en el sismograma, ¿no es cierto?, en el sismógrafo, que aparece después dibujado en el sismograma, que sería como el electrocardiograma del terremoto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso yo, digamos, de acuerdo a la amplitud de la onda, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuánto demoran las ondas sísmicas en arribar al sismógrafo, porque primero va a haber unas ondas que se llaman de cuerpo, las ondas P y las ondas S, y después va a venir el terremoto propiamente dicho, que son las ondas de superficie, ¿no? Que es lo que uno puede ver, por ejemplo, abajo a la derecha, ¿no? Las ondas P y las ondas S es lo primero que registra el sismógrafo unos minutos antes, son las ondas de cuerpo. Y después vienen las ondas de superficie, que es cuando el terremoto efectivamente arriba al lugar. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la amplitud de esa onda, se le da un tratado, y al tiempo que demora y demás, el aparecer las ondas P, las ondas S y finalmente las ondas de superficie, se hace una conversión de esa amplitud de onda y de ese tiempo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la llegada de las ondas, y se construye una escala semilogarítmica y a vos te va a dar un valor objetivado, que tiene que ver con, entonces, la energía liberada durante el evento físico, el evento sísmico, ¿no es cierto?, como la magnitud física en términos de lo que representa ese evento telúrico, digamos, el sismo o el terremoto, ¿no? A partir de 6 grados se considera terremoto. Todos son sismos, por supuesto. A partir de 6 grados ya pasan a ser fuertes y por lo tanto se consideran terremotos. Entonces, esa escala semilogarítmica nos representa, ¿no es cierto?, a partir de ahí se construye un valor y nos va a dar un valor objetivado. Entonces vos vas a decir, bueno, el terremoto es de 7.5, ¿no? Entonces tiene tales y tales características desde el punto de vista físico. La escala de Richter es muy conocida porque es la que más aparece en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de... hay un tipo de metodología cuantitativa, una construcción de un valor, ¿no es cierto?, que está objetivada por esa metodología, entre comillas, objetivada, y por lo tanto me da un valor, ¿no es cierto?, que además lo obtengo en el acto, porque es la información que se registra en el sismograma, o sea, en el sismógrafo que aparece en el sismograma, y entonces eso en el acto, ¿no es cierto?, con todas las redes que hay hoy de sismógrafos a nivel mundial, se registra en el acto, ¿no? Y entonces da un valor, entre comillas, objetivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pienso en una metodología cualitativa? Esto es lo interesante de la comparación, ¿no? Es decir, la metodología cualitativa, ¿no?, lo interesante que nos va a dar la pauta es que, fíjense, la escala de Mercalli modificada, ¿no?, es absolutamente diferente en objetivos y en metodología. Porque la escala sísmica de Mercalli, ¿qué es lo que busca? Es tratar de entender o de hacer un balance de los daños, de los efectos del terremoto. Es decir, que en términos de cuál es la destrucción, en términos de construcciones, es mucho más social, ¿no es cierto? Uno podría hablar mientras que el otro mide la magnitud física, este da cuenta de la intensidad social del evento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una construcción cualitativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se establece, mientras que la escala de Richter es de 1 a 10, esta es de 1 a 12. ¿Pero cómo se mide esta? Bueno, aquí lo que se apela es al ojo experto, es decir, a las personas que tienen un entrenamiento frente a cómo evaluar los daños del evento sísmico, y este ojo experto establece, ¿no es cierto?, de acuerdo a los daños que registra, ¿sí?, de 1 a 12, cuál es ese grado de destrucción, ¿no es cierto?, de las construcciones, ¿no es cierto?, de la vivienda,
Por lo tanto, ¿no es cierto?, de las calles, del pavimento, etcétera. Por lo tanto, fíjense que en este caso, obviamente, no es el ojo experto el que construye ese valor. Es una construcción, entre comillas, subjetiva, en realidad validada por ese ojo, por esa expertise técnica y social, ¿no? Por lo tanto, fíjense que es absolutamente distinto que la escala de Richter, que me arroja un supuesto valor objetivo porque está tamizado por una metodología cuantitativa. En este caso, el ojo experto establece un valor de acuerdo al grado de destrucción que está registrado, de acuerdo a esa expertise técnica y también expertise social, como decíamos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo contrastar los objetivos, la metodología y cómo claramente hay dos abordajes absolutamente distintos. En este caso, por supuesto, hay que hacer un balance de lo que se destruyó. No va a salir en el acto, no te lo va a registrar un sismógrafo, como es el caso de la escala de Richter, que vos directamente te arroja el valor. Sino que acá, obviamente, hay que evaluar el daño. Acuérdense que después de los terremotos hay réplicas que pueden ser 50, 100, 60, 20, 30 réplicas, que son terremotos sucesivos de menor magnitud e intensidad, pero que obviamente terminan de destruir lo que ya estaba, en muchos casos, lo que ya estaba muy dañado, ¿no? Por eso las réplicas muchas veces son tremendamente traumáticas para la población que sufre estos eventos, porque no hay un solo terremoto destructor, digamos, sino que después hay muchas réplicas que pueden llegar a ser hasta 100, hasta 50, o sea, muchas, ¿no es cierto?, de día, de noche. La gente se asusta mucho porque ya pasó por el trauma inicial del primer terremoto y después hay un reacomodamiento posterior de la placa, ¿no es cierto?, de las dos placas que están en tensión, y por lo tanto eso genera nuevos temblores que van cada vez en menor intensidad y magnitud, pero que obviamente terminan de generar mucha destrucción y traumas a la sociedad. Bueno, entonces fíjense que entonces la escala de Mercalli es una escala cualitativa, ¿no? Una escala cualitativa. En ese sentido, decíamos que obviamente está claro que el terremoto tiene una escala, dos formas, ¿no es cierto?, dos construcciones con dos objetivos totalmente distintos en lo metodológico, ¿no? Hablábamos de la escala de Richter, que es cuantitativa, que mide la magnitud física, la energía liberada en el evento sísmico, y la escala de Mercalli, que establece, de acuerdo al grado de destrucción, un valor construido a través del ojo experto, digamos, ¿no? Pero se supone que ese valor es más, entre comillas, subjetivo, mientras que el otro, entre comillas, es más objetivo, ¿no? Porque uno está tamizado por una metodología cualitativa y en el otro caso es una construcción desde la mirada, desde la evaluación, ¿no es cierto?, del ojo experto. Bueno, eso es interesante porque entonces fíjense que va a pasar lo siguiente. Hay terremotos que pueden ser no necesariamente muy altos en la escala de Richter, es decir, de una magnitud física. Por ejemplo, el terremoto de Haití del año 2010, ¿sí?, fue de 7.5 y sin embargo mató a 300.000 personas y muchas quedaron viviendo en la calle. Entiendo que hasta el día de hoy en la capital, en Puerto Príncipe, hay personas que viven aún en la calle. Murieron 300.000 personas porque el país no contaba con tecnología sismo resistente, un país de muy bajos ingresos, con muy pocas capacidades para hacer frente a este tipo de eventos, y por lo tanto murieron 300.000 personas. Y el terremoto fue de 7.5 en términos de Richter. Sin embargo, en términos de Mercalli es de muy alta intensidad.